Descubrí que mi novia me engañó con su exnovio durante meses, lo negó todo hasta que perdió a todos sus amigos y su familia. Todo empezó hace aproximadamente 4 años. Yo tenía 27 años en ese momento, y llevaba un par de años disfrutando de la soltería después de una relación complicada que me dejó agotado emocionalmente. No estaba buscando nada serio, pero entonces conocí a Fernanda. Era la amiga de una compañera de trabajo, y nos presentaron en una fiesta de cumpleaños que, sinceramente, no tenía muchas ganas de ir. Pero como suele pasar, las mejores cosas suceden cuando menos te lo esperas. Fernanda tenía 25 años en ese momento. Era una persona increíblemente carismática, con una risa contagiosa y una energía que llenaba la habitación. A diferencia de las relaciones anteriores que había tenido, con ella todo fluyó de manera natural. No había esa presión de impresionarla, ni ese miedo constante de hacer algo mal. Desde el principio, sentí que nos entendíamos a la perfección. Era como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Esa primera noche, nos quedamos hablando durante horas, mucho después de que la mayoría de los invitados se habían ido. Descubrí que teníamos muchas cosas en común, ambos disfrutábamos de las películas clásicas, la comida casera y los fines de semana tranquilos. Pero también había algo más profundo. Fernanda había pasado por una ruptura difícil unos meses antes de que nos conociéramos, y aunque al principio parecía reticente a hablar de ello, eventualmente me contó más detalles. Su exnovio, Lucas, había sido alguien importante en su vida durante mucho tiempo, pero la relación se había vuelto tóxica. Según ella, él era controlador y celoso, algo que terminó por desgastar completamente lo que tenían. Yo no podía evitar sentirme aliviado de escuchar que su relación había terminado hacía ya tiempo. Me hizo sentir que, a pesar de sus experiencias pasadas, ella estaba lista para algo nuevo, y yo también. Durante los primeros meses de nuestra relación, todo fue fantástico. Nos veíamos constantemente, salíamos a pasear, cocinábamos juntos, e incluso hice espacio para que se quedara algunos fines de semana en mi departamento. Parecía que íbamos por buen camino. Sin embargo, al poco tiempo de estar juntos, noté que Fernanda aún mantenía contacto con Lucas. Al principio no me preocupó demasiado. Después de todo, ella me había dicho que todo había quedado en el pasado, y en esos momentos, yo confiaba plenamente en ella. Me repetía a mí mismo que no tenía por qué ser un tacaño emocional, ni caer en el juego de los celos. Si ella decía que era solo una amistad, ¿quién era yo para dudar de su palabra? Pero, con el paso del tiempo, empecé a notar ciertas actitudes que me inquietaban. Cada vez que Lucas le mandaba un mensaje, su actitud cambiaba. Se ponía nerviosa, a veces incluso escondía el teléfono. Cuando le preguntaba por qué seguía en contacto con él, siempre respondía lo mismo: solo somos amigos, ya te lo dije. Yo quería creerle, de verdad. Así que traté de no darle muchas vueltas al asunto, pensando que era solo mi inseguridad hablando. Sin embargo, hubo un par de ocasiones que empezaron a hacerme dudar más de la cuenta. Una de esas veces fue cuando, después de cancelar una cita que habíamos planeado, me dijo que iba a salir con unas amigas. No me pareció extraño en el momento, pero más tarde esa noche, vi una foto en las redes sociales de Lucas en el mismo lugar donde ella decía haber ido con sus amigas. Mi estómago se hundió. Traté de no sacar conclusiones apresuradas, pero fue imposible no hacer la conexión. Después de ese incidente, empecé a prestar más atención. No quería convertirme en el tipo celoso que revisa el teléfono de su pareja, pero cada vez me costaba más ignorar lo que parecía evidente. Había momentos en los que Fernanda estaba ausente emocionalmente, como si su mente estuviera en otro lugar. Empezó a cancelar planes con más frecuencia, y siempre era por compromisos con amigas o trabajo. Pero cada vez que le mencionaba a Lucas, su respuesta era la misma: no tienes nada de qué preocuparte. Por supuesto, cuando alguien repite esa frase una y otra vez, empiezas a preocuparte más. Un día, decidí confrontarla de manera más directa. Habíamos planeado pasar el fin de semana en casa, viendo películas y cocinando, algo que solíamos disfrutar mucho. Pero apenas empezamos la cena, noté que estaba distraída, revisando su teléfono constantemente. Le pregunté qué pasaba, y me dio la típica respuesta de que era solo una amiga con la que estaba hablando. No lo podía creer. Después de todo el esfuerzo que había hecho por confiar en ella, allí estaba otra vez, escondiéndome algo. Esa noche no pude evitarlo más. Le pregunté directamente si seguía viendo a Lucas, si había algo más que no me estaba contando. Su reacción fue defensiva, y aunque trató de negarlo al principio, sus explicaciones eran cada vez menos convincentes.
Sentí que la persona con la que había estado construyendo una vida me estaba mirando a los ojos y mintiéndome. Fue un golpe brutal. Al final de esa conversación, Fernanda admitió que había estado en contacto con Lucas más de lo que me había contado, pero insistió en que no era nada romántico, que solo eran amigos y que yo estaba exagerando. Quise creerle una vez más, pero las dudas seguían ahí, en el fondo de mi mente, creciendo como una sombra que no podía ignorar. Después de esa conversación con Fernanda, decidí darle el beneficio de la duda, aunque algo dentro de mí seguía inquieto. Las semanas pasaron, y aunque ella se esforzaba por actuar como si todo estuviera bien, yo no podía dejar de sentir que algo no cuadraba. Trataba de convencerme de que tal vez estaba siendo demasiado paranoico, que estaba dejando que mis inseguridades dominaran la situación. Pero había algo en la forma en que me miraba, en cómo evitaba hablar de ciertos temas, que hacía que mis dudas crecieran cada día más. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje inesperado de un amigo en común. No era alguien con quien hablara frecuentemente, pero me contó algo que me dejó completamente desconcertado. Al parecer, había visto a Fernanda y a Lucas juntos en un restaurante durante una de esas noches en las que ella me había dicho que iba a salir con sus amigas. Al principio, intenté mantener la calma y no sacar conclusiones apresuradas. Pero mientras mi amigo me describía lo que había visto, no pude evitar que la rabia y la frustración comenzaran a apoderarse de mí. Esa misma noche, confronté a Fernanda de nuevo. Esta vez, no iba a aceptar las mismas excusas vagas. Cuando le pregunté si había visto a Lucas ese día, su reacción fue muy diferente a la anterior. Al principio, intentó negarlo, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, se quedó en silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos en ese momento. No solo me había mentido una vez, sino que lo había hecho repetidamente, a pesar de mis intentos de confiar en ella. Finalmente, después de unos minutos de silencio incómodo, Fernanda admitió que había estado viendo a Lucas a mis espaldas durante meses. Aunque intentó minimizar la situación, diciendo que no había sido algo serio, para mí ya no importaba. El daño estaba hecho. Me había mentido, me había traicionado, y lo peor de todo es que lo había estado haciendo mientras fingía que todo estaba bien entre nosotros. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No podía creer que la persona en la que había confiado tanto, la persona con la que había imaginado un futuro, me hubiera engañado de esa manera. Pero más allá de la rabia, lo que más me dolía era la sensación de que había sido engañado por tanto tiempo sin darme cuenta. Me sentía tonto por haber confiado ciegamente en ella, por haber creído en cada una de sus mentiras. Después de esa confesión, decidí que no había forma de continuar nuestra relación. Aunque Fernanda intentó convencerme de que todo había terminado con Lucas, que podíamos superar lo que había pasado, yo ya no podía mirar a la persona que tenía enfrente sin sentir una mezcla de dolor y desconfianza. La relación que habíamos construido estaba destruida, y no había manera de repararla. Esa misma noche, le pedí que se fuera. No quería hablar más, no quería escuchar más excusas ni promesas vacías. Quería estar solo, tratar de entender cómo había llegado a ese punto y cómo había permitido que me engañara de esa manera. Fernanda intentó suplicarme que no terminara todo, pero mi decisión ya estaba tomada. No podía seguir viviendo en una relación basada en mentiras. Los días siguientes fueron duros. Sentí que mi mundo se había desmoronado de repente. No solo había perdido a la persona que amaba, sino que también había perdido la confianza en los demás. Cada vez que pensaba en Fernanda y Lucas, la rabia volvía a invadirme. Me preguntaba cómo había podido ser tan ingenuo, cómo no había visto las señales antes. Pero al final, me di cuenta de que no tenía sentido seguir culpándome. Había confiado en alguien, y esa persona había traicionado esa confianza. Eso no era mi culpa. A medida que pasaban las semanas, empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Aunque fue difícil, me di cuenta de que necesitaba alejarme de todo lo que me recordaba a Fernanda. De hecho, dejé de frecuentar algunos lugares donde solíamos ir juntos, incluso evitaba a algunos amigos en común porque sabía que cualquier mención de su nombre me afectaría. Estaba decidido a sanar, aunque el proceso era lento y doloroso. Eventualmente, me enteré de que la relación entre Fernanda y Lucas no había durado mucho después de nuestra ruptura. Según lo que escuché de algunos amigos, los problemas entre ellos comenzaron casi de inmediato una vez que su relación salió a la luz. Lo que antes habían escondido bajo el manto de la clandestinidad ya no tenía el mismo atractivo. Sabía que tarde o temprano algo así pasaría. No puedes construir algo real sobre mentiras. Con el paso del tiempo, empecé a reconstruir mi vida, pero el proceso no fue fácil. Al principio,
sentía que todo me recordaba a Fernanda y a la traición que había sufrido. A pesar de que intenté mantenerme ocupado con el trabajo y mis amigos, las heridas seguían ahí. Había noches en las que me quedaba despierto, preguntándome cómo pude haber sido tan ciego. Mi confianza en los demás se había quebrado, y no sabía cómo seguir adelante sin sentirme constantemente en guardia. Un día, mientras tomaba un café con un amigo cercano, me contó que había visto a Lucas y Fernanda juntos en una fiesta. Pero lo que me sorprendió no fue que estuvieran juntos, sino lo que había pasado esa noche. Según mi amigo, la relación entre ellos estaba completamente rota. Habían tenido una discusión muy fuerte frente a todos, y Lucas se fue de la fiesta dejando a Fernanda sola. Aparentemente, Fernanda había intentado arreglar las cosas con él, pero ya era demasiado tarde. Su relación no había soportado la presión de salir a la luz, y ambos estaban pagando las consecuencias de sus propias decisiones. A pesar de que esa noticia debería haberme hecho sentir un poco mejor, no lo hizo. Me di cuenta de que, aunque Fernanda y Lucas estaban recibiendo lo que merecían, yo seguía cargando con el peso de lo que me habían hecho. La traición seguía siendo una carga pesada en mi pecho, y sabía que la única manera de superarla era perdonar, no a ellos, sino a mí mismo por haber confiado en las personas equivocadas. Con el tiempo, también me di cuenta de que la rabia y el rencor no me llevaban a ningún lado. Decidí que, para sanar por completo, necesitaba dejar ir ese resentimiento. No era fácil, pero poco a poco comencé a aceptar que lo que había pasado no definía mi futuro. Sabía que no podía seguir cargando con esa desconfianza en mis futuras relaciones. Si quería encontrar la felicidad nuevamente, debía aprender a confiar de nuevo. Uno de los momentos más difíciles fue cuando los padres de Fernanda me llamaron. Siempre había tenido una buena relación con ellos, y aunque sabía que nuestra ruptura había sido dolorosa, no esperaba que me buscaran para hablar de lo sucedido. Cuando recibí su llamada, me sorprendió el tono de voz de su madre. Sonaba angustiada, como si estuviera pasando por una situación difícil. Nos encontramos en una cafetería cercana, y su madre me contó algo que me dejó sin palabras. Fernanda había perdido a muchos de sus amigos después de que la verdad sobre su relación con Lucas salió a la luz. La gente que la rodeaba, incluso aquellos que la habían apoyado al principio, comenzaron a distanciarse. Lo que más me impactó fue que sus propios padres también se sentían traicionados por ella. Me confesaron que no podían creer que su hija hubiera actuado de esa manera, y que sentían una profunda vergüenza por lo que había hecho. En ese momento, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me dolía escuchar lo que estaba pasando con Fernanda. Aunque ya no la amaba, todavía me importaba en cierto nivel. Pero, por otro lado, sentí una especie de alivio. Al final, la verdad había salido a la luz, y las personas que habían mentido y engañado estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Los padres de Fernanda me pidieron disculpas por todo lo que había sucedido, aunque sabía que ellos no tenían la culpa de lo que su hija había hecho. Esa conversación con sus padres fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que ya no tenía nada que ver con Fernanda ni con Lucas. Habían elegido su camino, y yo estaba construyendo el mío. Decidí que era hora de dejar atrás esa etapa de mi vida y empezar de nuevo. Los meses pasaron, y aunque seguía lidiando con algunos de los fantasmas del pasado, poco a poco empecé a sentirme más libre. Comencé a salir con nuevas personas, a conocer gente diferente, pero siempre con la lección de lo que había vivido con Fernanda presente en mi mente. No quería volver a cometer el error de confiar ciegamente en alguien, pero tampoco quería vivir con desconfianza eterna. Finalmente, un día, conocí a alguien especial. Su nombre es Clara, y desde el primer momento en que empezamos a hablar, sentí que algo era diferente. Clara tenía una sinceridad y una honestidad que me desarmaron por completo. A diferencia de lo que había vivido antes, con ella todo era transparente. No había secretos, no había juegos. Me sorprendió lo fácil que fue confiar en ella, aunque al principio me costó abrirme por completo. Con Clara, aprendí que no todas las personas son iguales. Aunque había sido traicionado en el pasado, no podía dejar que eso definiera mis relaciones futuras. Poco a poco, volví a creer en el amor, en la confianza y en la posibilidad de construir algo real. Actualización final. Han pasado casi 2 años desde todo lo que sucedió con Fernanda y Lucas, y mi vida ha dado un giro completo. Aunque en su momento pensé que la traición que viví me dejaría cicatrices permanentes, el tiempo me ha enseñado que no solo se puede sanar, sino también salir fortalecido. Después de cortar todos los lazos con ellos, me dediqué a reconstruir mi vida, y hoy me siento en un lugar mucho mejor del que pensé que podría estar. Como mencioné antes, Clara llegó a mi vida en un momento crucial. Al principio,
Estaba lleno de miedos y dudas. No sabía si sería capaz de confiar en alguien de nuevo, y mucho menos enamorarme. Pero Clara, con su paciencia y honestidad, me demostró que no todas las personas están destinadas a lastimarte. Desde el principio, nuestra relación fue transparente. No había secretos, ni juegos, y eso me dio la seguridad que tanto necesitaba. Con ella, aprendí a dejar de lado la desconfianza que me había quedado después de mi relación con Fernanda. A medida que nuestra relación avanzaba, empecé a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: tranquilidad. No esa calma superficial que había sentido con Fernanda al principio, sino una verdadera sensación de paz. Clara y yo nos apoyábamos mutuamente, y todo lo que había vivido antes, aunque doloroso, me ayudó a apreciar aún más lo que estaba construyendo con ella. Uno de los momentos clave en mi proceso de sanación ocurrió hace aproximadamente 6 meses, cuando me encontré con Lucas por casualidad. Estaba en una reunión de amigos cuando lo vi entrar al bar. Al principio, mi corazón se aceleró. No esperaba volver a verlo, y mucho menos en un lugar público donde no podía evitarlo. Pensé en irme, pero decidí que ya no tenía miedo de enfrentar lo que pasó. Lucas se acercó a mí después de un rato, y me pidió hablar. Me sorprendió que estuviera nervioso. Siempre había sido alguien seguro de sí mismo, o al menos así lo había aparentado. Nos sentamos en una mesa apartada, y lo primero que hizo fue pedirme disculpas. Dijo que había sido un cobarde, que nunca debió involucrarse con Fernanda de la manera en que lo hizo, y que entendía si nunca podía perdonarlo. Admitió que su relación con Fernanda se desmoronó poco después de que todo salió a la luz, y que desde entonces había estado lidiando con las consecuencias de sus acciones. Escucharlo fue una experiencia extraña. Parte de mí quería seguir odiándolo, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que ya no sentía el rencor que había cargado durante tanto tiempo. Le dije que lo perdonaba, pero que eso no significaba que volviéramos a ser amigos. No había forma de recuperar lo que se había perdido, pero al menos sentí que cerraba ese capítulo de mi vida. Después de esa conversación con Lucas, me di cuenta de que también necesitaba dejar ir lo que quedaba de mi resentimiento hacia Fernanda. No volví a saber mucho de ella. Según lo que me contaron algunos conocidos, después de que su relación con Lucas terminó, se alejó del círculo de amigos que compartíamos. Intentó rehacer su vida en otra ciudad, lo cual tenía sentido. A veces, cuando piensas que todo está perdido, la única opción es empezar de nuevo en un lugar donde nadie conozca tu historia. No voy a mentir, había días en los que todavía pensaba en lo que pasó, pero cada vez eran menos frecuentes. Con el tiempo, entendí que lo que viví no definía quién era yo, ni las relaciones que podía tener en el futuro. Lo que me hicieron fue una traición profunda, sí, pero no podía permitir que eso marcara cada aspecto de mi vida. En lugar de enfocarme en lo que perdí, empecé a valorar lo que gané: una relación sana y honesta con Clara, y la capacidad de seguir adelante, incluso después de una experiencia tan dolorosa. Hace unas semanas, Clara y yo decidimos mudarnos juntos. Ha sido un paso importante en nuestra relación, y aunque no fue fácil para mí al principio, sabía que estaba listo para compartir mi vida con alguien otra vez. Clara ha sido un pilar fundamental en mi proceso de sanación, y no sé dónde estaría hoy si no la hubiera conocido. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que la traición que sufrí con Fernanda y Lucas me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre las personas en quienes elijo confiar. No puedo decir que fue una experiencia que querría repetir, pero definitivamente me hizo más fuerte y más sabio. Aprendí a poner límites, a escuchar mis propias intuiciones y, sobre todo, a no conformarme con menos de lo que merezco. A veces, cuando piensas que el mundo se está desmoronando a tu alrededor, es simplemente el inicio de una nueva etapa. Y aunque en su momento pensé que no podría recuperarme de lo que me hicieron, hoy sé que siempre es posible encontrar una salida, sanar y seguir adelante.